¿Se me escucha? Sí, doctora. Ya. Ok, bueno, disculpen la demora. Vamos a hablar ahora sobre lo que son las insuficiencias medulares. ¿Ya? En esta clase vamos a tratar sobre aplasia medular, los síndromes melodisplásicos o actualmente denominados neoplasias melodisplásicas y un poquito sobre HPN, que es la melodía paroxística nocturna. Bueno, entonces, para empezar, el término que tenemos que tener claro de un comienzo es la pancitopenia, que es la disminución de las cifras tanto de la hemoglobina, de las plaquetas y los leucocitos. Tenemos casos de pancitopenia en un contexto de una médula ósea hipocelular, también en el caso de una médula celular o hipercelular inclusive, y algunos casos que podemos tener con médulas hipocelulares con o sin citopenias. Dentro del diagnóstico diferencial de la pancitopenia, tenemos a la pancitopenia con médula ósea hipocelular. Y aquí, en primera instancia, a la anemia plástica, que puede ser tanto adquirida como hereditaria. Pueden ser algunos síndromes melodisplásicos, que son los hipoplásicos, y más raramente algunos linfomas o leucemias aleucémicas. Dentro de la pancitopenia con médula ósea celular, con una celularidad adecuada o inclusive hipercelular, tenemos a los síndromes melodisplásicos, a la hemoglobina paroxística nocturna, casos de fibrosis de médula ósea como mielofibrosis, mieloptisis también, que es la infiltración de un tumor sólido en la médula ósea, algunos linfomas y también la leucemia de células peludas. También enfermedades que dan secundariamente una pancitopenia en médula ósea hipocelular, tenemos al lupus, alguna enfermedad de tejido conectivo, ¿no? Como Sjögren, etcétera. El hiperesplenismo, ¿no? El incremento del tamaño del vaso, sobre todo en casos de, por ejemplo, cirrosis hepática, en la deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, en infecciones, ¿no? Infecciones severas sobre todo, en el alcohol y algunas enfermedades más raras, ¿no? Inclusive como tuberculosis. Entonces, ahora, yendo a lo que es la aplasia medular, ¿no? Por definición, es una pancitopenia en el contexto de una médula ósea hipocelular. Pero sí debemos decir que este es un diagnóstico de exclusión. O sea, en un paciente con pancitopenia, lo primero que voy a pensar no es en una aplasia medular, voy a pensar en otras causas que hemos referido anteriormente. Y eh, para el diagnóstico de una aplasia medular, de todas maneras, vamos a necesitar una biopsia de médula ósea, que es el único estudio que nos va a dar el porcentaje de celularidad de la médula ósea, que por definición está bajo en aplasia. Ahora, la aplasia medular es una enfermedad rara, más o menos 2 por millón, aunque en países como el nuestro, en desarrollo, aunque no tenemos estudios epidemiológicos grandes, no es tan rara. La incidencia se describe que es 2 a 3 veces mayor en Asia. Eh, y la distribución de edad es de 3 picos, o sea, alrededor de los 2 a 5 años, alrededor de los 10 a 25 y en los mayores de 60. La distribución es similar en ambos sexos y, como les decía, es un diagnóstico de exclusión en el contexto de una pancitopenia, sobre todo, o en algunos casos de piscitopenia y médula ósea hipocelular, ¿no? La citopenia se define como hemoglobina menos de 10, neutrófilos menos de 1500 y plaquetas menos de 50.000. Y en el caso de la médula ósea hipocelular, menos del 25%. Ahora, con respecto a la fisiopatología, hay 3 mecanismos descritos. Uno es el daño directo, que puede ser por quimioterapia, radioterapia, sustancias tóxicas como benceno, etcétera. También el mecanismo inmunológico, sobre todo en las hepatitis seronegativas, ¿no? Que no son no A, no B, no C, en caso de timoma o en la anemia aplásica idiopática. Y el tercer mecanismo son los síndromes constitucionales, que son las anemias hereditarias, como la anemia de Fanconi, casos de alteraciones de los telómeros, las telomeropatías o mutaciones de línea germinal. Entonces, acá están las probables causas. Voy a poner el puntero. Entonces, no tenemos las causas tóxicas
tóxicas, las causas idiopáticas o inmunes y las causas de enfermedades constitucionales. Esas tres dejan como resultado una anemia plástica, que es esta hipocelularidad marcada en la médula ósea en papacitopenia, y los tratamientos van a variar dependiendo de la causa, ¿no? Entonces, en el caso de los tóxicos o la reacción benceno, eh, estimulantes y el trasplante inclusive, con terapia de soporte. En el caso del fenómeno inmunológico, también el trasplante, pero también se puede usar la terapia inmunosupresora y también el análogo de trombopoietina, el trombopac. En el caso de las neuropatías o enfermedades de mutación germinal, podemos utilizar el trasplante o en algunos casos usar inclusive análogos de hormona masculina. Muy bien. Ahora, con respecto un poco a lo que es la aplasia medular congénita, que eso lo vemos en niños, ¿no? La anemia de Fanconi es la más frecuente, es la más común de falla medular hereditaria, la aplasia congénita. Y se presenta habitualmente en los primeros años de vida, 5 a 10 años, aunque hemos visto casos también que se presentan en etapa adulta. O inclusive nosotros hacemos screening hasta los 40 años de Fanconi, cuando tenemos pacientes con aplasia. Es una enfermedad autosómica recesiva y que se caracteriza por defectos de la reparación del ADN que predispone a tumores sólidos y a leucemia inclusive. Se asocia con retardo del crecimiento, defectos esqueléticos congénitos como microcefalia, ausencia de primera falange o del radio, también defectos congénitos del tracto renal como riñón pélvico o envergadura, defectos congénitos de la piel como áreas de hipo o hiperpigmentación, lo que se llama manchas café con leche, y puede haber retardo mental. No quiere decir que en todos los pacientes vamos a tener esto, este fenotipo. Hay algunos inclusive que no tienen nada de fenotipo de Fanconi, pero cuando uno les estudia genético sale que es Fanconi. Pero si tenemos un paciente con estas características, deberíamos sospechar, ¿no? El diagnóstico se hace con el test de dipoxibutano, que es un test que se hace en sangre periférica, que se expone esta sustancia y donde se observa incremento de quiebres cromosómicos en pacientes que tienen presencia de la anemia Fanconi. Se incuban los linfocitos en sangre periférica con el dipoxibutano. Entonces, en todo paciente que sospechamos de anemia Fanconi tenemos que hacer esta prueba. Ahora, actualmente también existen paneles genéticos, digamos, de mutaciones, ¿no? Lo que se llama por metodología de NGS, que es Next Generation Sequencing, pero que no tenemos a disposición en muchos lugares, ¿no? En algunos sitios se puede hacer, es costoso, pero por lo menos este dispositivo sí nos ayuda bastante en poder elucidar casos, ¿no? No en todo sale positivo, ¿no? Si queremos, si estamos insistiendo que tiene un paciente de Fanconi y el tipoxibutano no te sale, digamos, compatible con, podrías pedir un estudio molecular más NGS, donde vas a detectar de repente algunos casos que no son detectados con el tipoxibutano. Y acá está, por ejemplo, ¿no? Alteraciones renales eh, y alteraciones también de los huesos de la mano y del brazo. ¿No? Casos de Fanconi. Bueno, otra anemia congénita es la diskeratosis congénita, que es más rara, pero es más rara, y donde hay una triada de pigmentación anormal de la piel, distrofia fungal y leucoplaquia mucosa, que es una alteración en la lengua. Ya, es recesivo, ligado al cromosoma X, autosómico dominante también. Hay dos tipos de mutaciones, ¿no? De KC1 y el TERC, o también puede ser autosómico recesivo. Entonces, es otra causa, digamos. Y también este sí se diagnostica de todas maneras por NGS. Si tenemos una plasia congénita que estamos sospechando y si tiene alguna de estas características, podríamos pedir ese estudio. También existe la trombocitopenia ameacarocítica heredada, donde hay sobre todo una trombocitopenia y ausencia de mecarocitos al nacimiento, mutaciones en el CMPL, y puede haber falla medular multilineal en la segunda década de la vida. Entonces son pacientes que sobre todo inician con trombocitopenia, pero posteriormente pueden desarrollar ya una pancitopenia. El síndrome de Schwann-Diamond, que es autosómico recesivo, también tiene asociación con disfunción endocrina pancreática,
disostosis metaficiaria y falla medular. Son casos mucho más raros. Se asocia una mutación en el gen SBDS de cromosoma 7, pero se describe como causa. Acá están los más importantes, que es la Fanconi, la disquerastosis congénita, la trombocitopenia megakaryocytica y el síndrome de Schwann-Mattei, ¿no? Tipo de adquisición, ¿no? De herencia, como son generalmente autosómicas recesivas, aunque la disqueratosis congénita del gen TERC es autosómica dominante y la de KC1 es ligada al cromosoma X. Cómo se hace el examen de diagnóstico, ¿no? Diepoxibutano en lo que es Fanconi y por secuenciamiento genético en lo que es disqueratosis congénita, la trombocitopenia macrocítica y en Sherman Diamond no hay, es más que nada clínico. Y bueno, comentarios con respecto a los, digamos, el fenotipo, ¿no? Por ejemplo, del Fanconi, ¿no? Ya habíamos dicho que es café, mancha café con leche, alteraciones renales o de los huesos, de la mano, y también se puede virar a una leucemia o puede desarrollar tumores sólidos, ¿no? Bueno, las de keratosis congénita que hemos mencionado, ¿no? Distrofia de los dedos de las uñas, pigmentación anormal, leucoplaquia, cosas, ¿no? Y bueno, en el caso de Schumann Diamond, alteraciones exocrinas, sobre todo, también, todas estas tienen tendencia a viraje a leucemia. También existe un término que es la citopenia refractaria de la niñez, ¿ya? Y esto es prácticamente un tema ya de displasia de la médula, ¿no? Donde va a haber citopenias, pero van a haber defectos de displasia de las series, ¿ya? Pero eso es el capítulo más específico de displasia, ¿ya? Ahora, también hay los síndromes hereditarios de falla medular, que son lo que se denominan las mutaciones de línea germinal. Por ejemplo, mutación, eso quiere decir línea germinal que, digamos, es heredado también, pero hay mutaciones en genes como el GATA2, el DDX41, ¿no? Y también, bueno, genes de anemia Fanconi o genes de complemento de telomerasa, ¿no? Pueden tener hallazgos de hipoplasia antes del desarrollo de un trastorno mieloide clonal. Es fundamental porque estos pacientes, o sea, así como Fanconi y los desórdenes de GATA2, no van a responder a una terapia inmunosupresora. La única terapia curativa es el trasplante de médula. Y además porque, por ejemplo, si tienen esta alteración que es germinal, sus hermanos del paciente pueden tener la misma fundación. Entonces, los candidatos a donantes generalmente deben ser no relacionados, ¿no? Y además que la terapia inmunosupresora puede dar mayor toxicidad. Entonces, no siempre tenemos acceso a hacer estas pruebas, pero sí hay que tratar de eso. O sea, podemos sospechar sobre todo de pacientes más pediátricos y en más jóvenes. Algunas mutaciones de predisposición de línea germinal como la de RUNX1 y ANKDR26 pueden causar trombocitopenia y displasia de macrocitos que podrían confundirse con los criterios que definen el síndrome de displásico. Ahora, estas mutaciones pueden dar un mayor riesgo de progresión neoplásica, tanto a mielodisplasia o LMA o a tumores sólidos, ¿no? Pueden ocurrir incluso en pacientes que no tienen antecedentes familiares, ¿no? Y una edad de inicio temprana o llegos físicos asociados típicos de los síndromes de predisposición de línea marginal, pero a veces no tienen nada de eso. Hace un tiempo tuve un paciente, por ejemplo, que debutó con una trombocitopenia severa, catalogado como un PTI, y luego eh, empeoró su citopenia, se le hizo una médula y tenía displasia. Y cuando se le hizo los estudios de displasia en el panel molecular, tenía una mutación característica de displasia, pero además en las mutaciones se le hizo mutaciones germinales y tenía este ANCR de 26. Entonces, su hermana era donante idéntica porque pensábamos hacer el trasplante, pero antes de eso le hicimos a la hermana la mutación germinal y la hermana tenía el mismo. Eso es lo que conversamos hoy en la mañana, creo, con ustedes.
los alumnos que tocaron con él. Y entonces, como tenía la hermana la misma mutación, obviamente no le podemos hacer el trasplante con ella, entonces se descartó, ¿no? Y bueno, esto recientemente se está estudiando, ¿no? Porque antiguamente nosotros, bueno, paciente que tenía, digamos, una amiloidisplasia y que va a trasplante, entonces no pensábamos en ese tipo de mutaciones y de repente le trasplantamos y el trasplante no funciona y ya sabemos a veces por qué razón, ¿no? Si es que el donante es un hermano idéntico que tiene una mutación, probablemente no es el mejor candidato, ¿no? Entonces, quiere un trasplante no relacionado o buscar otro donante de repente idéntico que no es 100% compatible, sino solo 50%, y de tal manera que no tenga la mutación y podamos recuperar al paciente. En estos casos se recomiendan pruebas de tejido hematopoyético en los cuales se sospecha una variante de línea germinal. Pelo, por ejemplo, ¿no? A ver, luego tenemos este resumen, ¿no?, de los síndromes constitucionales, donde tenemos la Fanconi que habíamos mencionado, la deficiencia de GATA2, la deficiencia CTLA4 y también las telomeropatías. ¿Ok? Este grupo de enfermedades están reciente en estudio, pero por ejemplo están alteraciones del DKC1, el TERT, ¿no? Eh, y estos son detectados por paneles moleculares, ¿no? Inclusive acá la Fanconi hay genes asociados a Fanconi, 17 genes asociados a Fanconi, ¿no? El GATA2 lo mismo, el CTL4. Y bueno, algunas alteraciones características como el vicio Fanconi, mancha café con leche, anormalidades esqueléticas y genitales, estatura corta también, ¿verdad? Eh, y bueno, por ejemplo, el CTL4, infecciones intestinales, anapatías, infecciones, autoinmunidad, telomeropatías, crecimiento de cabello, eh, ¿cómo se llama? Canas, ¿no? Virus pulmonar, cirrosis hepática. Son enfermedades de falla medular, pero constitucionales. Muy bien. A ver, lo que hemos visto hasta ahora es lo menos frecuente, porque lo más frecuente que ustedes van a ver es la plasia adquirida. O sea, la plasia congénita es lo menos frecuente, lo que se presenta generalmente en niños, aunque en algunos adultos se puede presentar. Lo que ustedes más frecuente van a ver es la plasia medular adquirida. Que si es bien es cierto, se puede presentar también en niños, como hemos mencionado, es más frecuente en etapa adulta joven o mayor de 60. Ahora, se ha asociado clásicamente a tóxicos, ¿no? Por ejemplo, benceno, insecticidas, citotóxicos, a radiación, drogas como clorpenicol, AINES, antitiroideos, sulfas, enfermedades infecciosas que son como hepatitis no A, no B, no C, también a VIH, enfermedades autoinmunes, ¿no? Gestación inclusive, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene aplasia medular ya diagnosticada, tenemos muchas veces que preguntarle, ¿no? Y hemos visto pacientes, por ejemplo, que han estado, por ejemplo, mineros, o sí, pues que han estado atentos en grifos, o gente que viene de provincia que está trabajando con insecticidas, ¿no? Entonces, muchas veces hay esa relación. A veces no, a veces dicen, no, yo no estaba ni expuesto a ningún tóxico, una droga, virus negativos, ¿no? Y igual se presenta. Hemos visto también pacientes con gestación, asociados a gestación, ¿no? Concomitante o post-gestación, mujeres que han quedado con aplasia medular, enfermedades inmunológicas como la fascitis eosinofílica. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica para poder ver si hay una asociación. Ahora, dentro de las aplasias secundarias a la radiación, a drogas, reacciones idiosincráticas a algunos medicamentos, tenemos, ¿no? Virus, por ejemplo, hepatitis, parvovirus también, es una de las causas que vemos que dan crisis aplásicas transitorias y algunas aplasias puras de serie roja, HIV, también hemos visto, Epstein-Barr virus. Obviamente, por ejemplo, si tenemos HIV, damos tratamiento del HIV para que esta enfermedad mejore, ¿no? Personalmente no he visto casos de HIV que hemos tenido que dar tratamiento inmunosupresor. Eh, Enfermedades inmunes y la hemoglobina procística nocturna también se relaciona con la presión medular, la gestación y bueno, casos de anemia idiopática, o sea que dice que no encontramos ninguna causa de la aplasia.
Y lo que hay en la fisiopatología, pues hay un daño a la célula madre, digamos, que va a disminuir la cantidad de las células hematopoyéticas, ¿no? En el caso de la, digamos, también del fenómeno inmunológico, ¿no? Va a haber disminución de las células, función de células mesenquimales, de la actividad NK, la función TREC, de las células T reguladoras, y en el caso de los efectos intrínsecos de las células hematopoyéticas, disminución del telómero, de la longitud del telómero, ¿no? Disminución del ciclo celular de los checkpoint, aumento de la apoptosis, disminución de la proliferación y diferenciación, disminución de la proliferación y diferenciación, y va a llegar a la falla de la neurona, ¿no? Entonces, puede haber efectos tanto intrínsecos, puede haber efectos ambientales o efectos de disminución de la. En el caso del mecanismo inmune, la destrucción de las células progenitoras hematopoyéticas es mediada por la inmunidad y hay una desregulación de las células T, sobre todo CD8, células T, CD4, incluyendo al T, GP1, GP2, células T reguladoras, células TH17, células NK y TNK. Hay producción anormal de citoquinas, incluyen al interferón gamma, al factor de necrosis tumoral alfa y factor de crecimiento transformante beta. Todo esto se ve, ¿no? En caso de la enfermedad de los telómeros, que ahí es un acortamiento de los telómeros, ¿no? Esto va a hacer que las células mueran más rápidamente. Es una de las características de estas telomeropatías, ¿no? Ahora, hay anormalidades genéticas que son recurrentes en aplasia. Por ejemplo, se ve alteraciones de la cromosoma 6, la monosomía 7, trisomía 8, trisomía 13, trisomía 6, trisomía 15. Pero, por ejemplo, los que tienen monosomía 7 ya se catalogan como predisposición a amiloidisplasia, o sea, ya es una amiloidisplasia, ¿no? O inclusive van a leucemia aguda. En el caso de la trisomía 8, más bien tiene un pronóstico mejor porque van a responder favorablemente a la terapia inmunosupresora, ¿no? Y tienen menos riesgo de progresión, ¿no? Amiloide aguda o amiloidisplasia, ¿no? Igual la lesión del 13 también es un pronóstico favorable, ¿no? Entonces, en general, nosotros decimos que la plasia anular no tiene alteraciones citogenéticas, pero algunos pacientes pueden tener, ¿no? También de lesión del 20 también puede haber, pero de lesión del 20, trisomía del 8 son más bien favorables. También hay genes mutados que se encuentran en aplasia, como del BCOR, que es también favorable, o del PIGA, que está asociado a lo que es la terapia, perdón, a la hemoglobina policística nocturna, que tiene un pronóstico favorable con respecto a la terapia inmunosupresora, ¿no? Hay otros, más bien, que se pueden encontrar, pero ya nos dan un peor pronóstico, y ya más que nada para transformación a displasia, ¿no? La DNMT3A, la CLX1, TP53, por ejemplo, ¿no? Estos son ya genes que se pueden alterar, pero que ya nos da un pronóstico favorable, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? La plasia medular, la alteración del gen PIGA, que está la hemoglobina prostática nocturna, la más llamativa. Hay algunas otras que también se pueden ver en displasia como de frecuencia, ¿no? Entonces, están acá. Eh, Entonces, esta tendencia ahora de hacer estudios mutacionales en la plasia es lo nuevo que hay, porque nos va a ayudar a predecir un poco mejor, o sea, a afinar un poco el diagnóstico, porque a veces estos pacientes uno está en la duda si es una plasia, si es una displasia, ¿no? Y también nos ayuda para poder dar un pronóstico y poder actuar de repente con una terapia más agresiva si es que pues, hay riesgo. Ahora, ¿cuál es la presentación clínica? Generalmente sangrado, anemia e infección, ¿no? Por las alteraciones de la sed, ¿no? Entonces los pacientes vienen pues con sangrado pues, de mucosas, con equimosis, con petequias, ¿no?
características de una trombocitopenia severa o muy severa. La sangre periférica es importante, donde vamos a ver que todos los recuentos están disminuidos. La anemia generalmente es normocítica, en algunos casos puede ser macrocítica. Y una cosa importante es el bajo recuento reticulocito. Ese es un examen que muchas veces nos olvidamos de pedirlo, pero para el diagnóstico de aplasia, como vamos a ver en los criterios diagnósticos, es muy importante pedir el recuento reticulocito, ¿ya? Porque va a estar disminuido, porque es una falla pues, de la médula, ¿no? Es una anemia, digamos, dentro de las tipo regenerativas. Y el otro tema es la biopsia de médula, ¿no? Donde la celularidad tiene que estar muy baja, ¿no? Menos del 25%. Y nosotros, para hacer un diagnóstico de aplasia medular, tenemos que ver, aparte de ver el hemograma, hacer una sangre periférica, hacer el aspirado con biopsia y decir, pues, que la celularidad se observa mejor en la biopsia. Porque a veces el aspirado, bueno, a veces te sale hipocelular, pero podría ser normo o hipercelular inclusive, pero la biopsia sí, ahí sí es mandatoria, porque ahí sí te va a decir exactamente cuánto se tiene. Y saber que normalmente la celularidad disminuye con la edad, ¿no? O sea, hay una regla de tres simple que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene 20 años, en está 100 menos 20, la celularidad debe estar en 80, más o menos. El paciente tiene 80 años, le resta de 100, la celularidad tiene que estar en 20. Entonces, cuando un paciente es mayor, la celularidad baja. Entonces, en realidad, cuando uno habla de menos de 25%, supone que es menos de 25% para la edad. Siempre el problema es cuando los pacientes son mayores y es difícil catalogar. Pero bueno, en general es menos de. Y el incremento de la grasa. Doctora, disculpe, buenas tardes. Se le escucha por ratos bajo. Oh, Mi- ahora, ahora, hola. ¿Como que se va la línea o qué? No, ya se le escucha mejor. Es que se Ahora mejor. escucha muy bajo. Ah. Ya, ya. De repente el micro estaba lleno. Ya. El incremento de la grasa se debe al tamaño y número de las células grasas. Entonces va a ver que la médula está reemplazado por células grasas. Y acá está, ¿no? Entonces, la médula debería estar llena, está toda vacía prácticamente, ¿no? Con estos tractos, digamos, que son células grasas que están reemplazando la médula ósea. Otra cosa importante que tenemos que ver es el cariotipo, ¿no? Porque el cariotipo, como yo les decía, normalmente está sin alteraciones en una plasia medular, pero como hay casos que pueden ser como los síndromes mielodisplásicos y hipoplásicos, yo tengo que hacer el cariotipo, sobre todo para descartar mielodisplasia. Y el inmunofenotipo que se hace en sangre periférica lo pedimos para el descarte de hemoglobina paroxística nocturna, porque esta enfermedad que vamos a ver al final, la hemoglobina paroxística nocturna, prácticamente hay hemólisis, se presenta concomitantemente a veces con la plasia medular. Y la presencia de una clona de esta HPN nos refuerza el diagnóstico de aplasia adquirida. Y en menores de 40 años, el test de dipoxibutano, como les comentaba, para descarte de anemia de Fanconi. Es interesante saber que este tipo de enfermedades se cruzan, ¿no? Por ejemplo, la aplasia medular puede tener pacientes que tengan algo de displasia. Entonces, en este anaranjadito que vemos, por ejemplo, entre aplasia y mielodisplasia, tenemos los pacientes con síndrome mielodisplásico hipoplásico, ¿no? Entonces, hay pacientes que van acá, tienen pancitopenia, tienen hiposoluridad, pero aparte tienen displasia de células o tienen una alteración genética característica de mielodisplasia. Entonces, hablamos de pacientes con el síndrome mielodisplásico hipoplásico. Ahora, a veces los pacientes con aplasia después evolucionan a una mielodisplasia a través del tiempo. Y estos pacientes con mielodisplasia también pueden evolucionar a una leucemia, ¿no? Porque la mielodisplasia, digamos, es una preleucemia, lo que decíamos antes. Ahora, la plasia medular también tiene a veces, tiene clona HPN, de la hemoglobina paroxística nocturna, y hay pacientes que empiezan con aplasia y terminan en HPN, ¿no? Hemos tenido casos. Igual con las anemias de desorden germinal como Fanconi, GATA2, ¿no? Y las telomeropatías, ¿no? Entonces, estas enfermedades pueden ser, digamos, concomitantes o
o cambiar, ¿no? O sea, hay lo que se llama evolución clonal de la aplasia medular que puede ir a HPN o que puede ir a mielodisplasia y secundariamente a leucemia. Ahora, ¿qué hacemos con un paciente que tiene sospecha, ¿no? La pasitopenia, y si estamos sospechando la aplasia, debemos hacer una biopsia que nos va a ayudar para ver la celularidad y excluir otras causas de pancitopenia, como puede ser la mielodisplasia, la leucemia, la mieloptisis, ¿no? El aspirado para ver si hay displasia, sobre todo para descartar mielodisplasia, la citología, ¿no? También presencia o no de blastos, obviamente que va a ser ya, si hay blastos ya no es aplasia, ¿no? Citogenética para ver si hay alteraciones que son características de aplasia o de mielodisplasia sobre todo. La sangre periférica para ver cuánto está los neutrófilos, el test de epoxibutano para descartar Fanconi, el test de HPN, que es por citometría de flujo, ¿no? Excluir también enfermedades inmunes, ¿no? Y telomeropatías, es la medición del telómero, que no lo hacemos acá en Perú, creo que en Latinoamérica, en Brasil están haciendo, pero por forma de investigación, todavía no lo estamos haciendo acá. Y todavía faltan más estudios para poder determinar esta telomeropatía. Bueno, una vez que hacemos eso, como descarte tenemos el tema del ya el diagnóstico de aplasia adquirida y siempre es importante, sobre todo en pacientes jóvenes, en menores de 40 o menores de 50, hacer el estudio de compatibilidad, porque ante un paciente con aplasia medular, el tratamiento de elección es el trasplante, ¿ya? Y si no es tributario a trasplante, bueno, podemos usar terapia inmunosupresora con globulina timocítica, con ciclosporina o en algunos casos uso de andrógeno y otras terapias que vamos a comentar. Ahora, esto es muy importante. ¿Cuáles son los criterios de Camita? Los criterios, bueno, diagnósticos es la médula ósea hipocelular, más una más por lo menos dos citopenias. Y en el caso de la severidad, ahí usamos eh, valores, por ejemplo, dos de las tres. Por ejemplo, neutrófilos menos de 500, plaquetas menos de 20.000, reticulocitos menos de 20.000 en recuento manual o menos de 60.000 en recuento automatizado. Y la muy severa es con neutrófilos menos de 200. Son los criterios que estamos utilizando hasta el momento. Ahora, con respecto al tratamiento, una vez que tenemos el diagnóstico ya definido, tenemos que actuar rápidamente. ¿Por qué? Tenemos que tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno. La aplasia medular, si bien es cierto, no es un cáncer. Yo les digo a los pacientes que se comportan como tal, es una enfermedad agresiva, es una enfermedad que tengo que actuar rápidamente, porque se ha visto que cuanto más rápido actúo, o sea, si yo me demoro menos en diagnosticar y menos en tratar, el tiempo de sobrevida esperado va a ser mayor. Mejor tasa de respuesta, mejor sobrevida. Mira, hay unos estudios que han dicho, ¿no? Cuantos pacientes tienen menos de 30 días entre diagnóstico y su tratamiento, va a tener la mejor tasa de respuesta y una mejor sobrevida. Y esto lo vemos a diario, porque muchas veces recibimos pacientes que han venido tardíamente, ¿no? Han venido tardíamente y, y se han infectado, muchos de esos mueren por infecciones, ni siquiera tienen el chance de recibir tratamiento porque fallecen de infecciones, porque ya vienen neutropénicos muy severos y cuando ya se mete una infección y no se cura, ya es realmente complicado salvar a un paciente. Ahora, ¿tiene criterios de tratamiento? Los pacientes que tienen criterios de tratamiento son los que tienen aplasia severa o muy severa, o en algunos casos que no cumplen criterios de severidad, pero con requerimiento transfusional. O sea, son pacientes que se transfunden, por ejemplo, plaquetas, sangre, ¿no? Entonces, esos pacientes sí requieren un tratamiento intenso. Otra cosa que tenemos que hacer es evaluar su edad y comorbilidades, porque en un paciente que es tributario de trasplante, un paciente joven que no tiene, digamos, alguna contraindicación desde el punto de vista pulmonar, cardíaco, etcétera, entonces la idea es someterlo a trasplante. Nosotros actualmente, o sea, en los protocolos internacionales más o menos hablan de 40 años. Menores de 40 años deben ir a trasplante. Acá nosotros en el Perú hacemos trasplante hasta los 50, ¿no? En otros países están tratando de hacer trasplante en edad más avanzada, inclusive, o sea, inclusive sin importar la edad, ¿no? Si así la edad, sea la edad que tenga, si tiene un donante compatible, debería ir a trasplante. Esa es la última tendencia, ¿no? Ahora, si es que no se puede trasplante, entonces la otra alternativa
segunda alternativa o segunda línea que tenemos es la terapia inmunosupresora, que es globulina antitimocítica asociada a ciclosporina. Mejor, hay dos tipos de globulina antitimocítica, la de caballo y la de conejo. La que mejor resultados ha dado es la de caballo. Lamentablemente, en muchos países no se cuenta con la globulina de caballo. Nosotros tenemos limitadamente, pero tenemos, ¿no? Últimamente está faltando un poco más, pero tratamos de darle con la que mejor va, que es con la de caballo. Otras terapias que podemos usar es solo ciclosporina o solo danazol, el trombopac o combinaciones, ¿no? Ciclosporina más el trombopac, por ejemplo, o danazol con ciclosporina. Bueno, esas son combinaciones que podemos utilizar, pero que no es la terapia, digamos, idónea, sino que a veces por falta de recursos tenemos que empezar a darle al paciente, ¿no? Y bueno, en pacientes que no responden o en pacientes que todavía no llegan a un tratamiento, obviamente las transfusiones, ¿no? El soporte transfusional. Y en los casos de que haya mucha transfusión de sangre, el uso de quelantes, ¿no? Quelantes de hierro para bajar la carga de hierro, ¿no? Porque pueden hacer toxicidad en los órganos. Entonces aquí tenemos un algoritmo de manejo. Mire, por ejemplo, este todavía habla de edad de 35, ¿no? 40 pacientes jóvenes con donante compatible va de frente a trasplante. Eh, bueno, esto con ciclosporina hasta los 6 meses. Y en los pacientes que no tienen donante o son mayores, la terapia inmunosupresora que se puede repetir variando la de caballo y conejo si es que no hay respuesta o si no ya va a puede ir un trasplante no relacionado, trasplante haploidéntico o uso de andrógenos. Y si hay respuesta y recae, se puede repetir. Yo he tenido pacientes que, por ejemplo, incluso hasta 3 terapias inmunosupresoras le hemos dado, ¿no? Porque responden, están un tiempo bien, más o menos algunos años, luego recaen, se les vuelve a dar, vuelven a responder y así. Eh, y hay una tendencia en que los menores de 20 también, que son los que mejor van con trasplante, vayan a un trasplante, inclusive de donante alternativo como unrelated, que es no relacionado, o sea, no ir de frente a trasplante, ¿no? Antes de otra terapia, en los pacientes más jóvenes, sobre todo, se está viendo que es recomendable. Ahora, el trasplante de progenitores hematopoyéticos es un trasplante para plasia medular halogénico de elección, es emparentado en pacientes más jóvenes, si tienen un antiidéntico, con una tasa de curación inclusive de 70 hasta 90%. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Un paciente con aplasia medular que puede estar muy grave y curarse. Una alta tasa de respuesta si tuvieron donante idéntico y si es sometido a trasplante de inmediato, porque yo he visto pacientes que teniendo donante no llegan al trasplante porque se complican antes, con infecciones, y nunca se llegan a trasplantar. ¿Cómo se hace el trasplante? Se le acondiciona con ciclofosfamida de altas dosis, asociado a globulina antitimocítica, y con profilaxis para enfermedad contra huésped con metotrexate y ciclosporina. ¿Cuál es la fuente ideal? Médula ósea. Bueno, nosotros en nuestro medio no usamos médula ósea porque no tenemos los insumos para hacerlo. Usamos sangre periférica. Se han visto resultados similares en Latinoamérica. Menos enfermedad de contra huésped se ve con médula ósea, pero bueno, justo hoy día vimos una paciente que estaba haciendo una donación de médula ósea, ¿no? De sangre periférica. El mejor pronóstico, sí, menor tiempo entre diagnóstico y trasplantes y en los pacientes más jóvenes, como hemos dicho. Ahora, si hay una posibilidad de un trasplante no relacionado, bueno, se puede postular en primera línea, sobre todo en pacientes menores de 18 o 20 años. Pero en nuestro medio, por ejemplo, nosotros no tenemos trasplante no relacionado en el Perú. Eh, tenemos el trasplante halogénico idéntico, o sea, emparentado con donante idéntico y el haploidéntico, es lo único que disponemos. Pero bueno, si fuera haploidéntico, también podríamos postular eso, ¿no? Actualmente todavía no lo estamos haciendo en primera línea porque no tenemos las posibilidades de, digamos, sobre todo porque no hay la posibilidad de tener tanto paciente en trasplante, esa es la verdad. Pero sí se pudiera hacer, sobre todo en jóvenes, sería lo más recomendable. Por ejemplo, el trasplante plurimétrico en China es la primera línea si no hay donante idéntico, ¿no? En Europa todavía sigue siendo la segunda línea, pero la tendencia es esa, ¿no? Que
cualquier donante, ya sea idéntico, aproidéntico, que es lo del que es 50%, o no emparentado, sería ideal en darle neoplasia anular, ¿no? Pero hasta ahora solamente estamos hablando de menores de 50, definitivamente donante idéntico, va a trasplante como por un tubo, y si tiene haplo, en nuestro medio, hacemos primero, intentamos con una terapia inmunosupresora. Si la terapia inmunosupresora no responde, ahí recién ya lo mandamos a posibilidad de trasplante aproidéntico. Ahora, la terapia inmunosupresora, la globina etiológica, es la tasa de respuesta más o menos 70-80% con sobrevida de 80-90% a los 5 años. Nosotros hicimos hace tiempo un estudio acá en Perú donde teníamos una tasa de respuesta de 65%. No está mal comparado a los otros lugares. La media de respuesta es a los 120 días, ya sea en respuesta parcial o completa. La respuesta parcial significa la independencia transfuncional. La primera línea se sugiere la globina linfocítica de caballo, y los que no responden a caballo tienen una respuesta de 50% conejo. O sea, si uno le da a caballo y no responde, podría ir a una segunda línea con conejo. La ciclosporina debe mantenerse mínimo 6 meses, inclusive un año, diríamos, y se disminuye lentamente, incluso hasta el año 2 años, para evitar recaídas, ¿no? Hemos visto pacientes que se les deja de dar la ciclosporina y vuelven a necesitar a bajar sus cuentas y tenemos que volver a recaer. Hay otros que se les va quitando y mejoran y se llegan a independizar de ciclosporina. La recaída, que es más o menos 35% a los 7 años, se define como la dependencia transfusional luego de haber logrado una independencia transfusional por 3 meses. O sea, en realidad nosotros a lo que queremos llevar al paciente es a una respuesta parcial o completa, por lo menos que se deje de transfundir, ¿no? Que es lo que se denomina como una respuesta parcial. La infección, la hemorragia y la fiebre no son contraindicaciones absolutas de este tratamiento, aunque siempre es complicado hacer un tratamiento de ese tipo a un paciente infectado, ¿no? Incluso para terapia inmunosupresora o para trasplante. El uso de factores estimulantes no ha demostrado mejor sobrevida y más bien podría aumentar el riesgo de desórdenes renales. Entonces, una cosa, por ejemplo, que decimos, ¿no? Filgastrin, que es el filgastrin, que es el factor de crecimiento de colonias granulocíticas, no sirve en aplasia. Ustedes le van a dar filgastrin todos los días y pues, los neutrófilos van a seguir en cero probablemente, porque no hay de dónde. No es como la displasia, no es como la leucemia, que tienen alguna reserva, ¿no? No tienen reserva de precursores y no va a mejorar las cuentas. Entonces, la respuesta completa es hemoglobina normal, neutrófilos más de 1500, plaquetas más de 150.000. La parcial es la independencia de transfusiones y que no cumple el criterio de respuesta completa. Y la no respuesta es donde todavía se sigue transfundiendo. Ahora, la respuesta generalmente lo vemos a los 6 meses alrededor, ¿no? Algunos dicen 3 meses, lo más rápido que hemos podido ver, pero promedio 6 meses. Si pasan 6 meses y no responde, que ya no, pasamos a una segunda línea. La anemia refractaria, si hay una persistencia, ¿no?, de la enfermedad, es siempre buscar un donante, ¿no? Donante, y podríamos en algunos casos repetir otra vez la globulina titimocítica, pero si es que no ha respondido a una primera, cambiar, ¿no? O sea, si dimos de caballo, puedes cambiar de conejo, si dimos de conejo, puedes cambiar de caballo, ¿no? Y si no, ya, pues, donantes alternos o el Tromopac u otras terapias experimentales. Este es digamos, del plot advance que salió en 2008, que, por ejemplo, aquí da a notar de que la primera instancia es hacerle el HLA para ver si es compatible, ¿no? Y ir de frente a considerar un trasplante, ya sea idéntico o no relacionado o aproidéntico, para independientemente de la edad, y solamente reducir, por ejemplo, si la edad es mayor a 50, entonces das dosis reducida. O sea, el acondicionamiento lo cambias para que el paciente no sufra tanto durante el trasplante, ¿no? Porque obviamente un paciente mayor, que hace darle dosis altas, el riesgo de mortalidad es alto. Y en los casos que ya no se pueda, bueno, ya la terapia inmunosupresora, que en este caso también ya se postula hacerlo asociado a este medicamento, que es el análogo de trombopoyetina, que es el Tromopac, y ha visto mejores respuestas. Y aquí tenemos el esquema, digamos, de terapia inmunosupresora asociado al Tromopac.
qué es lo que, bueno, nosotros en el Perú todavía no tenemos aprobación de Termopac en primera línea, solamente usamos terapia inmunosupresora, pero si lo podríamos disponer, como que ya lo usan en otros países, se ha visto que la respuesta es mayor, ¿no? De 70 puede subir a 80%, por ejemplo, ¿no? Tanto en niños como en adultos. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, en niños siempre se trata de llevar a trasplante alogénico en primera línea, ¿no? En adultos, si es que tiene donante idéntico también, y la respuesta generalmente se evalúa a los 6 meses, ¿no? Bueno, entonces, el trombopac es el otro medicamento que es relativamente nuevo para el tratamiento de la plasia medular. Lo habrán escuchado en PTI, también se utiliza en púrpura trombocitopénica inmune, es un análogo de trombopoietina. Pero lo interesante es que actúa a nivel, creo que en la clase de la sede les dije, ¿no? Que el trombopac actúa no solamente a nivel de los megacariocitos, sino a un nivel más alto, digamos, de la stem cell, de tal manera que puede estimular las tres series. Entonces, por eso es que funciona en aplasia, ¿no? Y este es un ejemplo, digamos, de lo que es la acción a nivel de las JAK2 y las STAT que intervienen como PAC. Y entonces se comenzó a ver que mejoraba en la neoplásica el tromopac. Y mejoraba no solamente en la plaqueta, sino también en los glóbulos rojos y en los neutrófilos a través del tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que se comenzó a postular el uso del Tromopac asociado a terapia inmunosupresora. Y el esquema que se postula o se sugiere es desde el día 1 por 6 meses el Tromopac asociado a la globina timocítica, ¿no? Y eso fue lo que mostró mejores resultados. En seguimiento, se sugiere hacer, bueno, obviamente de acuerdo a las variaciones en el hemograma, pero podemos hacer estudios genéticos, biopsia y fenotipo dependiendo de cómo esté el paciente y si estamos en la sospecha de que pueda haber hecho una evolución clonal. Hay un riesgo de enfermedad clonal de 5 a 10% para SMD, o sea, síndrome leucoplásico, leucemia, y 10 a 15% para HP. El tratamiento de soporte, la terapia transfusional, si hacen las transfusiones y las plaquetas están por debajo de 10.000 o 20.000 con fiebre, se recomiendan hacer transfusiones de plaquetas irradiadas o componentes irradiados y leucorreducidos. Sobre todo si es candidata a trasplante, no debería de servir de familiares, ¿no? Porque si uno recibe de familiar, más bien vas a provocar anticuerpos. Entonces no se debe provocar esto. Bueno, para hospitales grandes obviamente no va a haber ese problema, pero en hospitales más chicos o sitios alejados, este podría ser un error que sí es importante evitar. Dosar la ferritina en pacientes multitransfundidos, si es mayor de 2.000, ya se sugiere usar un quelante de hierro, sobre todo de esperoxamina y sobre todo en pacientes que van a trasplante. Los factores de crecimiento, como habíamos dicho, no están recomendados, excepto en casos muy serios de infecciones, pero es realmente controversial. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Despiertos? Sí, doctora, todo claro. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, doctora, todo claro. Bueno, espero que en el examen también, ¿ah? Ya. A ver, entonces, las neoplasias mielodisplásicas antiguamente, bueno, antiguamente, esto ha cambiado en el 2022, o sea, hace poquito. Ahora seguimos usando el término de los síndromes mielodisplásicos. Ya la OMS cambió el nombre, que son neoplasias mielodisplásicas. Pero lo que pasa es que a veces el paciente, bueno, le decía síndrome mielodisplásico y dice, ¿qué es esto? No, ¿qué síndrome? ¿Es una enfermedad? ¿Qué tipo de enfermedad? Es una neoplasia, sí, o sea, sí es una neoplasia, que puede ser de bajo riesgo y puede vivir mucho el paciente, es cierto, pero hay los casos que no. Entonces, bueno, las siglas siguen siendo SMD, según la OMS, pero el término correcto es neoplasia mielodisplásica. Bueno, podemos hablar, digamos, al final es lo mismo, pero más o menos para explicarles que cuando ustedes de repente vayan a ver a un paciente, todavía les seguimos diciendo los síndromes mielodisplásicos. Ahora, ¿qué son los SMD? Es un grupo de trastornos clonales caracterizados por citopenias y displasia, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, puede haber una citopenia, puede ser solo anemia, puede ser pancitopenia,
Y hay displasia morfológica, donde ahí también se ve que estos pacientes pueden llevar secundariamente una leucemia aguda, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de estas células que están, miren, cómo están los núcleos aberrantes, ¿no? Displasia eritroide, esta hiposegmentación de los neutrófilos y estos megacarcitos anómalos, por ejemplo, con dos núcleos separados, ¿no? Se desconoce la incidencia, pero más o menos Estados Unidos dice que son 13.000 casos nuevos por año, inclusive en niños, ¿no? Si bien que es más frecuente en etapa adulta, es una enfermedad donde es más frecuente en los adultos, ¿no? 70 años la mediana edad, pero también hemos visto casos en niños inclusive, en jóvenes. También se puede presentar con algunas citopenias como anemia, trombocitopenia o pacientes con neutropenia, fiebre, infecciones, ¿no? Como en la plasia medular, similar. Ahora, es cierto que la displasia no es sinónimo de CSMD. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una médula en pacientes, por ejemplo, que tienen una anemia megaloblástica, un lupus, que han recibido quimioterapia, una infección, podríamos ver cierto grado de displasia, ¿no? Tanto en la serie eritroide, granulocítica y megacardiocítica. Entonces, a veces encontramos estos hallazgos displásicos y no podemos decir, sí, es un síndrome displásico, no. Tenemos que ver si no hay otra causa de displasia, ¿no? Ahora, necesita para hacer un diagnóstico es una historia clínica buena, ¿no? Si ha tenido exposición a tóxicos, obviamente uno va a sospechar también cuánto es su requerimiento transfusional, tratamientos previos, comorbilidades, su hemograma de ley, ¿no? De cajón, un hemograma, la lámina periférica, una aspirada médula ósea, el minograma para ver la morfología, el recuento de las células con tinción de PERS, que es la tinción de hierro, una biopsia, idealmente el diagnóstico para ver la solubilidad, o sea, fibrosis, ¿no? Y el análisis citogenético sí o sí. Entonces yo cuando quiero ver un paciente con sospecha de mielodisplasia, aspirado y genética, mandatorio. Y mucho es importante los hallazgos morfológicos. Justo hoy día vimos una médula, ¿no? De un paciente que, no sé si llegamos a ver con ustedes la médula con los alumnos, pero bueno, que venía una citopenia y no sabíamos si tenía displasia de la médula ósea. Pero en el contexto, obviamente, de un paciente con la clínica correspondiente, con un estudio citogenético, una citometría, una biología molecular, que son otras pruebas complementarias, ¿ya? Pero los tres primeros son los fundamentales. Esto de acá, ¿no? La clínica, la genética y los estudios morfológicos. Ahora, el porcentaje de blastos es importante de ver si hay blastos o no, porque la presencia de blastos menos de 20%, porque ya decimos que el 20% a más es leucemia aguda, en caso de presencia de blastos menos de 20%, podríamos sospechar que es una mielodisplasia con, que se está, digamos, con exceso de blastos, ¿no? Y otra cosa que también tenemos que ver son la presencia de sideroblastos en anillo. Los sideroblastos en anillo son característicos de la mielodisplasia. Ahora, no todos los pacientes los tienen, pero hay un grupo de pacientes, sobre todo de anemias refractarias, que tienen 15% o más de anillos en la médula ósea, y esto ya es un diagnóstico de una mielodisplasia con cirrosis en anillo. Actualmente se ha encontrado una mutación, la SF3B1, que se correlaciona con los anillos. Entonces, algunos pacientes que ya tienen estudiado la mutación, solamente en el 5% ya es diagnóstico. Y acá está, ¿no? Entonces se ve al microscopio esta distribución de los gránulos de hierro, ¿no? En una distribución, puede ser en sola, así como están estas figuritas, pero la idea es que uno tiene que contar 100 precursores eritroides y si es que encuentra más de 15%, ya estamos hablando de presencia de anillos. Y esta es una característica de unos pacientes de anemia refractaria que pueden ser de buen pronóstico, o sea, son generalmente de buen pronóstico y pueden responder a eritropoyetina o a otro medicamento que justamente está ya en estudio, que es el Lupatercept. Y acá están los hidratos en anillo, ¿no? Que se pueden ver. Eh, Ahora, la displasia eritroide
puede haber dar alteraciones, por ejemplo, en el citoplasma, ¿no? Esto es el citoplasma que está con tendencia así a romperse, estos son signos de displasia de la médula ósea, las alteraciones nucleares, ¿no? Puentes internucleares, miren estos trinucleados, binucleados, la displasia granulocítica, la presencia de cuerpos de Auer es en los blastos mieloides, pero también también pueden ser en otros precursores, la hipogranularidad y la hiposegmentación, ¿no? Este es un pseudopelgridoide, por ejemplo, no tiene la cantidad de gránulos adecuados, no se segmenta bien, ¿no? Acá está pseudopelgers, y los megacarcitos también, por ejemplo, estos núcleos separados o estos megacarcitos enanos, como le decimos, ¿no? Casi del tamaño de una célula, porque los megacarcitos son las células más grandes de la médula, pero acá están casi del tamaño de otra célula. Este es un blasto, por ejemplo. Entonces, megacarcitos, micromegacarcitos monolobulados y también con núcleos separados, estos de acá, ¿no? Que no deberían verse así, que tienen que estar unidos. Entonces, hay una serie de características de displasia que lo podemos ver en la médula ósea. Ahora, hay prerequisitos esenciales, como son las citopenias, que son persistentes, ¿no? Hemoglobina menos de 11, neutrofilo menos de 1800, plaquetas menos de 100.000, y exclusión de otras enfermedades, como ya habíamos comentado, ¿no? O sea, también no se puede descartar. Y tiene que haber criterios de displasia, al menos 10% en al menos una de las células, de una de las líneas celulares, sea granulocito, de eritroide o megacarocito. Y en el caso de displasia eritroide, también la presencia de mayor igual a 15% de sideratos en anillo o de 5% en presencia de mutación SF3B1. El porcentaje de blastos también tiene que contarse, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, pueden presentar, eh, o sea, hasta 1% es normal, pero si ya tienes 2, 3, 19%, ¿no? Anomalías también que son características de displasia, que puede ser con carotipo convencional o FISH. Y hay algunos criterios como la citometría, datos de mutaciones hallados en la biopsia de hueso, ¿no? Bueno, estas son un poquito más. Ya, acá están las mutaciones, mutaciones, perdón, alteraciones cromosómicas recurrentes, o sea, que son típicas de mielodisplasia, como la deleción del 7, monosomía del 7, deleción del 5, monosomía del 5, alteraciones del 17, del 13, del 11, del 12, ¿no? Entonces, una de estas puede ayudarnos a hacer el diagnóstico también. Y obviamente cuando hay tres o más anomalías cromosómicas hablamos de un cariotipo complejo y esto nos da un peor pronóstico. Para hacer la clasificación clínica tenemos que utilizar el pronóstico de la enfermedad y su tratamiento, ¿no? Si es de novo, si es secundario o si está previamente tratado. Las mielodisplasias secundarias son de peor pronóstico, son las que peor van, las que probablemente tengan que ir a trasplante de inmediato, ¿no? Ahora, ¿cuáles son igualmente los factores que van a intervenir para la predisposición a mielodisplasia? Todo lo que es tabaco, radiaciones, químicos, fertilizantes, pesticidas, ¿no? Gases, ¿no? Y según la clasificación última, la clasificación de los SMD es de acuerdo a hallazgos genéticos, por ejemplo, SMD con 5Q aislada y con bajo recuento de Blas. Esta lesión del 5Q es una alteración de buen pronóstico, ¿ya? Que no tenga alteración del cromosoma 7. También el SF3B1, que da cirrosis en anillo, también es de buen pronóstico. La inactivación del bialélica del P53 es de peor pronóstico. ¿Ya? Todas las alteraciones del P53 que se asocian generalmente a cariotipo complejo son de mal pronóstico. Y las definidas morfológicamente con recuento de blastos bajos, es decir, el hipoplásico cuando la célula está baja, y con incremento de blastos, ya sea tipo 1 o tipo 2, dependiendo de los valores. Y también la de fibrosis, la que tiene asociada a fibrosis, que también se considera que tiene un peor pronóstico. Ahora, una vez que uno hace el diagnóstico con las características del hemograma, de la médula ósea, del cariotipo, tiene que hacer un riesgo. ¿Por qué? Es importante el riesgo. Nosotros catalogamos de acuerdo a, por ejemplo, si la genética, si es de lesión del 11Q, monosomía del Y, es buen riesgo bueno.
normal, de lesión del 12P es bueno, de lesión del 20 es bueno, de lesión del 5 es bueno, intermedio, etcétera. Entonces, acá, por ejemplo, riesgo alto, monosomía del 7, reglos del 3Q, dos alteraciones que incluían monosomía del 7, carotipos complejos y más de tres alteraciones, carotipos complejos. Bueno, catalogamos, damos puntaje de acuerdo al riesgo genético, al porcentaje de blastos, a los valores de hemoglobina, plaquetas, neutrófilos, se le da un puntaje y de acuerdo a eso lo catalogas, ¿no? Por ejemplo, riesgo bajo es o muy bajo de 0 a 1.5. La sobrevida en años es de 8.8. A diferencia, por ejemplo, de muy alto que tiene un puntaje más de 6, la sobrevida es 0.8 años. O sea, vamos a catalogar en grupos de más alto riesgo y de menor riesgo. Alto riesgo y bajo riesgo en general, porque los de bajo riesgo son los que viven más. La de lesión del 5Q es una de las características, características que se da sobre todo en mujeres adultas con plaquetas generalmente normales o elevadas, medias enanos, leucopenia, no exceso de blasto y buen pronóstico. ¿Ya? Eso para que se acuerden que la militancia de bajo riesgo es mucho menos buen pronóstico. En cambio, la monosomía del 7, por ejemplo, es de mal pronóstico, ¿no? Puede dar, bueno, la edad puede ser en más jóvenes, pueden tener leucocitos normales aumentados, hay una pérdida del segmento genómico del 7Q22.1, frecuente en SM secundario y se asocia a una transformación más rápida a leucemia mieloide aguda, pacientes que tienen que ser trasplantados más rápidamente. El objetivo del tratamiento es aumentar la hemoglobina, independizarlo de transfusiones. Ya sabemos que la única terapia curativa es el trasplante y se prefiere hacerlo en los más jóvenes. ¿Ya? O sea, la amiloidisplasia es una neoplasia que se va a curar solo con trasplante, pero vamos a hacer un tratamiento más intenso en pacientes que son de alto riesgo. Los de bajo riesgo no, porque el trasplante también mata. Entonces, si no, la opción no es curativa, vamos a usar transfusiones, factores de crecimiento y algunas drogas que son ya aprobadas como la azacitidina epimometilantes en pacientes de alto riesgo, lenalidomida en 5Q menos y luspatercept en los pacientes con cirrosis en anillos o SF3B1. Los pacientes de bajo riesgo de IPCCR, este esquema que yo les doy, la clasificación, ¿no? Según riesgo bajo, van a eritropoyetina, fundamentalmente es el tratamiento de elección, y a dosis altas. Los factores estimulantes de colonias granulocíticas en neutropenias sintomáticas, las transfusiones, si es que no responde, solamente cuidando la sobrecarga de hierro, las lenalidomida en 5Q menos y lupatercept en SF3B1 o cirrosis en anillo. Y en algunos casos podríamos usar tratamiento inmunosupresor con globulina tritimocítica en pacientes con síndrome mieloidiplásico hipoplásico. En alto riesgo es el trasplante, sobre todo en pacientes jóvenes con citogenética pobre e incremento de blastos. También, si es que no va a trasplante, podemos usar hipometilante tipo 5-acetidina y se espera 2 al menos o 4 meses para valorar respuesta. Ya viendo otras drogas en estudio, pero todavía nada favorable. Los SMD hipoplásicos son la médula ósea hipocelular, ¿no? Con displasia. Y recientemente ha sido reconocido como un subtipo. Y acá está, ¿no? Tiene celular menos de 20-30%, pero tiene signo de displasia. Está en lo que es aplasia y mielodisplasia. Muy bien. Y para terminar, una palabra sobre la hemoglobina paroxística nocturna. Esta es una enfermedad clonal adquirida de la célula hematopoyética caracterizada por mutaciones del gen PIGA, que está situado en el brazo corto de cromosoma X1. Cromosoma X, perdón. Las células HPN son deficientes en múltiples proteínas adheridas a la membrana celular a través de anclaje de glicosilfosfatinoinositol. O sea que hay una alteración en las proteínas de la membrana. Dentro de estas proteínas se encuentran el CD59, el CD55, que son inhibidores fisiológicos de la activación del complemento. Como consecuencia, si están ausentes, entonces se va a analizar estas células, ¿no? Son más sensibles a la acción del complemento y va a haber una hemólisis. La hemoglobina procística nocturna es una de las causas de anemia hemolítica CUMS negativo, clásicamente. O sea, no
tiene que ver nada, pues no es una anemia hemolítica inmune, ¿ya? Es una alteración de la misma membrana del glóbulo rojo por la ausencia de estas proteínas. ¿Ok? Entonces es una de las y va a dar, además de anemia hemolítica, trombosis. ¿Ya? Entonces clásicamente el HP, anemia hemolítica intravascular, tendencia a trombosis y un componente variable de insuficiencia renal, porque hay pacientes que se presentan con aplasia y hay pacientes que no, solamente son HPN puras, solamente hay hemólisis y trombosis. Las complicaciones que se observan son consecuencia directa de la hemólisis y del secuestro de óxido nítrico por la hemoglobina libre intravascular, y eso produce la depresión del óxido nítrico, va a ser baja constricción. Las causas más frecuentes de complicaciones son las trombosis, que es la principal causa de muerte, y sobre todo en sitios anormales como venas hepáticas, la vena porta, vena esplénica, o también venas del sistema nervioso y también falla renal, ¿no? Hipertensión pulmonar, insuficiencia renal aguda, que a veces requiere diálisis, también disfunción eréctil. Ok, entonces hasta ahí era lo que yo quería decirles. No sé si tienen alguna pregunta, me han escuchado, tienen dudas.